Siguiendo la línea que nos presentó Gabriel sobre las 5 etapas que pueden seguir las empresas para implementar la inteligencia artificial generativa, quiero compartir con ustedes algunos casos prácticos de cómo hemos aplicado estos conceptos usando Globant Enterprise AI. También pueden ver la experiencia de GeneXus en la charla de Luis Murillo, que cuenta algunos proyectos internos donde aplicamos GenAI y aprendimos mucho. Como bien mencionó Gabriel, el primer paso para cualquier empresa que quiera incorporar inteligencia artificial es familiarizarse con la tecnología a nivel interno. Por eso, voy a empezar contando una experiencia muy cercana a nosotros y los aprendizajes obtenidos en este proceso. Un desafío recurrente al implementar inteligencia artificial en las empresas es garantizar la seguridad de los datos. Globant, utilizando Enterprise AI, desarrolló una solución que permite aprovechar al máximo las capacidades de los modelos de lenguajes grandes, LLMs, sin comprometer la privacidad de la información. Un entorno de chat seguro y privado, similar a ChatGPT, que se comunica con los LLMs a través de una API personalizada. De esta manera, aseguramos que la información compartida por los 30.000 empleados no sea utilizada para entrenar los modelos de terceros como OpenAI o Google. Esta solución revolucionó la forma en la que trabajamos, brindándonos independencia para elegir y cambiar entre diferentes modelos sin estar atados a un único proveedor. También nos permite controlar los costos de manera efectiva, al tiempo que aprendemos a trabajar en conjunto con la inteligencia artificial para optimizar procesos y mejorar la productividad. Además, saber que nuestros datos están completamente protegidos garantiza que podamos confiar en esta herramienta para realizar tareas diarias, desde consultas rápidas hasta la creación de contenido y la traducción de documentos con total seguridad. El segundo paso para poder implementar la inteligencia artificial de forma exitosa, luego de haberlo implementado internamente, es probar y jugar con los distintos modelos. Quiero contarles cómo el Banco Interamericano de Desarrollo, la mayor fuente de financiamiento para América Latina y el Caribe, modernizó su acceso a la información con la inteligencia artificial. El Banco Interamericano de Desarrollo enfrentaba un desafío. Sus miles de contratos almacenados en SharePoint dificultaba a los empleados encontrar información relevante rápidamente, afectando su productividad. Para resolver esto, implementamos un asistente de inteligencia artificial utilizando Globant Enterprise AI, contando con la libertad de poder probar con distintos modelos para dar con el que mejor resolvía sus consultas. Este asistente, conectado a los documentos del banco, permite hacer consultas en lenguaje natural y recibir respuestas precisas al instante, gracias al enfoque de generación aumentada por recuperación. La solución SaaS híbrida garantiza eficiencia y seguridad, manteniendo bases de datos y modelos dentro del banco mientras Globant gestiona el frontend. El éxito del proyecto motivó la expansión del asistente, que ahora va a poder dar soporte a más usuarios, incluyendo 5.000 empleados. Con esta implementación, el Banco Interamericano de Desarrollo no solo acelera el flujo de información, sino que optimiza la productividad y marca el camino hacia una banca más ágil e innovadora. Imagínense una organización con más de 180.000 colaboradores dedicada a salvar vidas, que tiene más de 150 manuales y procedimientos para que voluntarios consulten para cumplir su función. Es vital que esa información esté al alcance de todos de manera inmediata y de forma certera. Este era el desafío que tenía Surf Life Saving Queensland en la comunidad de Queensland, en Australia, para sus voluntarios. Para ello, se desarrolló una interfaz conversacional para los usuarios externos con un asistente que pueda brindar respuestas en base a la información contenida en los más de 150 manuales. Esto en lenguaje natural. Esto logró brindar información al instante, reduciendo el tiempo y esfuerzo de búsqueda de los usuarios. La inteligencia artificial puede ser utilizada en múltiples áreas de una empresa. Hoy les comparto cómo Montes del Plata, uno de los mayores productores de celulosa, mejoró la eficiencia de su mesa de ayuda mediante la inteligencia artificial. La empresa enfrentaba desafíos para gestionar el alto volumen de consultas con pocos agentes, lo que le afectaba la calidad del servicio. Con Globant Enterprise AI desarrollamos un asistente de inteligencia artificial que funciona 24/7. Este asistente automatiza consultas frecuentes y se integra con Jira y Confluence para proporcionar respuestas rápidas en lenguaje natural, incluyendo enlaces a tickets y documentación relevante. La solución no solo aceleró los tiempos de implementación, sino que también mejoró la productividad del equipo y la calidad de soporte a los empleados. Este proyecto demuestra cómo la inteligencia artificial puede transformar procesos internos y optimizar el servicio en la industria forestal integrando sistemas. Montes del Plata ahora está más preparado para enfrentar los retos del futuro. Ahora quiero contarles cómo la colaboración entre un importante banco internacional y Globant pudo revolucionar la modernización tecnológica mediante inteligencia artificial.
El banco enfrentaba un gran desafío, que es migrar su sistema principal, construido en COBOL, hacia una infraestructura moderna. Con más de 60 millones de líneas de código y altos costos operativos, el reto parecía inmenso. Sin acción inmediata, el riesgo de obsolescencia era significativo. Gracias a la alianza con Globant, el banco pudo ver cómo acelerar su migración a una plataforma en la nube. Utilizando herramientas avanzadas de inteligencia artificial como Globant Enterprise AI, lograron transformar la base de código facilitada por el banco en tiempo récord. El equipo de Globant comenzó analizando más de 11.600 líneas de COBOL, representando un patrón típico de transacción. Con herramientas de inteligencia artificial, se comprendió la estructura y dependencias del código, asegurándose de que pudiera documentar con precisión la lógica empresarial y los procesos incrustados en el sistema heredado. Utilizando Globant Enterprise AI, extrajeron especificaciones técnico-funcionales del código COBOL, capturando las reglas del negocio y los procesos, que luego validaron con el equipo técnico del banco para asegurarse que estaba bien. Con la inteligencia artificial, generaron prototipos de servicios de Java basados en documentación extraída. Para acelerar el proceso, el equipo aprovechó los prototipos de servicios generados y mejoró su flujo de trabajo de desarrollo con herramientas de inteligencia artificial, reduciendo significativamente el tiempo requerido. El proyecto piloto convirtió más de 11.600 líneas de COBOL en microservicios Java y se completó en tan solo 4 semanas. Demostró una aceleración significativa en el proceso de desarrollo, reduciendo un estimado de 560 horas de desarrollo tradicional a tan solo 105 horas. Esto es una demostración clara de cómo la inteligencia artificial puede reducir costos, mejorar su agilidad y preparar su infraestructura para el futuro. Este proyecto es un modelo de cómo la tecnología y la innovación pueden cambiar la banca de manera eficiente. Estos casos son un claro ejemplo de cómo, siguiendo los pasos adecuados, las empresas pueden transformar sus procesos, beneficiarse de la gran ayuda que brinda la inteligencia artificial y alcanzar una verdadera independencia en la implementación de la inteligencia artificial. Lo importante no es solo utilizar la inteligencia artificial, sino hacerlo de manera inteligente, con una visión clara de cómo avanzar de una fase a la siguiente. Estas empresas no se limitaron a implementar soluciones puntuales. Construyeron una base sólida que les permitirá seguir escalando y evolucionando en el futuro. Si quieren profundizar en el camino que deben tomar en su empresa para adoptar la inteligencia artificial, les recomiendo la charla de Gabriel Simonet, Mapa de adopción de la inteligencia artificial en las empresas con control e independencia. Cada etapa en este camino no solo tiene que ver con adoptar tecnología, sino con integrar la inteligencia artificial de forma estratégica, manteniendo siempre el control sobre costos, seguridad y sobre todo la capacidad de adaptar los modelos y proveedores a las necesidades reales de cada empresa. Así que, al igual que ellas, los invito a preguntarse, ¿estamos listos para dar los pasos correctos, seguir el mapa y llevar nuestra organización hacia la adopción con independencia de inteligencia artificial? Nosotros estamos aquí para ayudarlos. Contáctenos cuando quieran explorar este camino. Hasta pronto.